La balanza de entrenamiento, el por qué y el cómo. Lo primero de lo que hablé en el capítulo anterior es sobre a quién deben escuchar. ¿Van a escuchar a los gurús que escriben los libros de historias inventadas porque no pueden encontrar a una persona real en el planeta Tierra que hizo lo que piensan que es el secreto del éxito? Tienen que escuchar a personas que lo han hecho en la vida real, porque eso demuestra que funciona, no es teoría. Ese es el primer paso. El paso siguiente es que necesitan tener la mayor capacidad de aprender. Entonces la pregunta es, ¿cómo aumento mi capacidad de aprender? Vean estos vídeos en su totalidad. Mientras miren la primera vez, algunos de ustedes tendrán una voluntad de aprender y una voluntad de aceptar el cambio muy baja, pero después de verlo, regresen y véanlo de nuevo. La segunda vez que lo vean, su voluntad de aprender va a ser mayor, su voluntad de aceptar el cambio va a ser mayor. ¿Cuánto deben leer cada día? Vean estos vídeos 10 minutos al día. Esa es la forma ideal de absorber todo, pero deben verlos una y otra vez porque hay mucha información. Así que hablamos sobre dos cosas básicas. El primer paso es ¿a quién escuchar? Y deben escuchar a las personas cuyos resultados prueban que lo que dicen es verdad. Segundo, ¿cuál es su capacidad de aprender? Porque si no se les puede enseñar, entonces todo entra por un oído y sale por el otro. Tienen que concentrarse en la capacidad de aprender todos los días. No pueden decir yo soy enseñable y esperar que dure para siempre, porque en un solo día pueden ser enseñables por la mañana y no ser enseñables por la tarde. El tercer paso es lo que se llama la balanza de entrenamiento. En un lado de la balanza está todo lo que se llama pensar. También podrían llamarlo pensamientos, deseos, sueños, metas, actitud, procesos mentales, objetivos, vibración, intención, energía. Este lado de la balanza contiene los pensamientos. Tiene que ver con su mente. ¿Qué sucede dentro de su mente? ¿Cómo piensan? En este lado de la balanza de entrenamiento también está cómo se sienten sus emociones. Así que este lado de la balanza de entrenamiento trata sobre sus pensamientos y sus emociones, cómo piensan y cómo sienten. El segundo lado de la balanza de entrenamiento es la acción, los movimientos físicos, los planes, las actividades, las acciones físicas. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? La razón por la que esto se llama la balanza de entrenamiento es porque cuando se aprende información, la teoría es que debe haber un equilibrio entre enseñar las técnicas reales que se aplican en la vida real, el cómo y motivar o trabajar en las metas y sueños de una persona y cómo se va a sentir cuando logre el éxito. La teoría es, utilizo la palabra teoría a propósito, la teoría es que si trabajan solo en la motivación, como en seminarios de capacitación de ventas, la gente se va y son tontos motivados, están motivados pero no tienen idea de qué hacer. El otro lado de la moneda es que van a estos seminarios aburridísimos que enseñan la técnica, habilidades, el cómo, el procedimiento, el método. El otro lado de la balanza de entrenamiento, la persona se va y no hace nada porque no está motivada. Así que la teoría es que cuando se entrena a alguien es que debe haber un equilibrio entre trabajar en su motivación, su actitud, sus sueños, los pensamientos y entrenarlo con técnicas, habilidades, métodos, procedimientos. Hay que trabajar en el por qué y el cómo. Deben aprender ambos, pero la teoría es que el equilibrio debe ser que ustedes aprendan cantidades iguales de ambos y eso, amigos míos, es el gran mito que los mantendrá sin alcanzar sus sueños. Es un mito que las clases de la élite les cuentan a propósito. Déjenme decirles algo. Cuando el dinero te alcanza justo para pagar la hipoteca, el coche, los seguros, no eres libre, eres un esclavo. La forma en que se han establecido las tasas de interés, los cargos sobre los préstamos, las tarjetas de crédito y los impuestos han creado un sistema de esclavitud y por eso un 97% de las personas, cuando se mueren, tienen menos de 1.000 euros en el banco, han sido esclavos toda su vida. El 99% de las personas mueren sin lograr la mayoría de sus deseos. ¡Qué triste! Así que eso de que debe haber un equilibrio es un mito. La verdad
es que la parte del pensamiento de la balanza de entrenamiento es el 99,9%. Pensar y sus pensamientos son con diferencia más importantes que el cómo o las técnicas o las habilidades. Cuando creas cosas en tu vida, cuando estás volviendo realidad tus deseos delante de tus ojos, la parte más importante son sus pensamientos. Cuando tu actitud es la correcta, los datos no cuentan. Ante esa información, lo primero que seguro les viene a la mente es que esto es una idiotez. Lo voy a explicar porque quizás tal vez estén confundidos y no tenga sentido para ustedes. Cuando su actitud es la correcta, los datos no son lo primero que cuenta, porque lo que piensan que son datos no son datos, son opiniones que tiene la gente. Deben saber los pensamientos y las técnicas, pero deben concentrar toda su atención en los pensamientos, en trabajar en el proceso mental, no preocuparse del cómo. Lo crucial que deben entender es que sus pensamientos, sus sueños, cómo se sienten, es un 99% de lo importante para que suceda el éxito. La mayoría de las personas fracasan porque siempre está preocupada por el cómo. Están preocupadas por ¿cómo va a suceder? No entiendo cómo va a suceder. No tengo habilidades, no tengo el conocimiento, no tengo las técnicas, no tengo el know-how. Nada de eso importa cuando lo que piensas está bien, los pensamientos son los correctos y el cómo no importa. El siguiente concepto del que quiero hablar es que la mente pasa por 4 pasos básicos mientras procesa información nueva. El primero es lo que se llama la incompetencia inconsciente. Es cuando no sabes que no sabes. Luego viene la incompetencia consciente. Es cuando sabes que no sabes. Luego viene la competencia consciente, cuando sabes que sabes, y el último se llama la competencia inconsciente. Es cuando sabes y sucede automáticamente en piloto automático. Necesitan entender estas 4 fases del proceso mental y de aprender, porque su objetivo es llegar a la competencia inconsciente, en la que la información que han aprendido se vuelve parte de ustedes y ocurre automáticamente, ocurre naturalmente. Por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál fue el primer concepto del que hablamos? Algunos de ustedes tienen que pensar, revisar sus apuntes. Bueno, el primer concepto es ¿a quién van a escuchar? Y deben comprender lo de a quién escuchar y por qué escuchar a ciertas personas y no a otras. Si pregunto ¿cuál es el segundo concepto del que hablamos? De nuevo, algunos no saben. Si los ayudo, les diría que se llama la capacidad de aprender. ¿Cuál es la capacidad de aprender? Deben saberlo al instante, sin tener que pensarlo. Tiene 2 variables, la voluntad de aprender y la voluntad de aceptar el cambio. Si tienen que pensarlo todavía, no son inconscientemente competentes. No hay problema, pero el hecho es que todos estos conceptos forman parte de su banco de conocimiento. Cuando ustedes se vuelven inconscientemente competentes en todas estas áreas, entonces comenzará la magia, porque es entonces cuando sin siquiera hacer algo, todas estas cosas van a empezar a funcionar y se manifestarán sus deseos a velocidad récord, como si fuera magia, fácilmente y sin esfuerzo.